¿Sabías que más del 80% de las personas que ven este tipo de contenido no están suscritas al canal? Sí, más del 80%. Gente que se emociona, que comenta qué historia tan impactante, que se queda hasta el final, pero no hace clic en suscribirse. Si tú estás entre ellos, este es el momento. Este video no es solo una recopilación de datos. Es un viaje profundo, fuerte y a veces doloroso por la vida y la muerte de los 12 hombres que cambiaron el rumbo de la historia. Apostaron todo por una verdad y murieron por ella. Si valoras este contenido, suscríbete ahora. Dale like si te conmueve la historia. Y deja tu comentario diciendo cuál apóstol te impactó más o si conocías estos finales trágicos. Tu apoyo marca la diferencia. Nos ayuda a seguir creando contenidos que informan, emocionan y transforman. Gracias por estar aquí. Ahora sí, empecemos esta poderosa historia. ¿Alguna vez te preguntaste cómo terminó la vida de aquel que más cerca estuvo del corazón de Jesús? Juan, el discípulo amado, aquel que se recostó sobre el pecho del Maestro durante la última cena, es uno de los personajes más enigmáticos del Nuevo Testamento. Su vida está envuelta en un halo de misterio, supervivencia milagrosa y visiones apocalípticas que han desafiado la lógica humana por siglos. Juan no era un simple seguidor. Era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el Mayor, y uno de los primeros en dejar redes, barcas y todo lo que conocía para seguir a ese enigmático carpintero de Nazaret. Desde ese momento, fue testigo de los eventos más íntimos y extraordinarios del ministerio de Jesús. La transfiguración en el monte, la resurrección de la hija de Jairo, la angustia en Getsemaní. Y no solo eso, fue el único de los 12 que permaneció al pie de la cruz, mientras los demás huían por miedo. Pero lo más asombroso no es su cercanía con Jesús, sino el destino que le esperaba. Tras la resurrección, Juan se convirtió en una figura esencial de la iglesia primitiva. Su liderazgo, sabiduría y profunda espiritualidad guiaron a comunidades enteras. Sin embargo, su fidelidad le costó caro. El emperador romano Domiciano, conocido por su brutal persecución contra los cristianos, lo mandó arrestar por predicar en Éfeso. Y aquí es donde la historia toma un giro que parece sacado de una leyenda. Según la tradición, Juan fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo. Sí, aceite hirviendo, pero en lugar de morir entre gritos y quemaduras, salió ileso, completamente intacto. ¿Milagro? ¿Protección divina? Lo cierto es que este hecho dejó atónitos incluso a sus perseguidores. Incapaces de matarlo, lo exiliaron a la isla de Patmos, una prisión remota del imperio. En esa isla, lejos de la civilización, solo con su fe y sus recuerdos, Juan recibió una serie de visiones que cambiarían la historia del cristianismo. Nació entonces el libro del Apocalipsis, el texto más simbólico, misterioso y revelador del Nuevo Testamento. Desde dragones hasta trompetas del juicio, sus páginas están repletas de advertencias, esperanzas y promesas. Un mensaje de triunfo en medio de la tribulación. Pero, ¿qué pasó con Juan después de eso? Aquí es donde la historia se mezcla con el mito. Mientras la mayoría de los apóstoles murieron de forma violenta, Juan habría regresado a Éfeso, donde vivió hasta una edad avanzada. Algunos relatos dicen que murió pacíficamente a los 94 años. Otros afirman que su tumba fue hallada vacía, lo que desató teorías de ascensión o desaparición milagrosa. Incluso hoy, la historia de su muerte sigue siendo debatida, y aunque no murió como mártir, Juan no tuvo una vida fácil. Cargó con el peso del mensaje profético, sobrevivió a un intento de ejecución brutal y vivió lo suficiente para ver cómo la iglesia que ayudó a fundar era perseguida sin piedad. Sus últimos años fueron de profunda reflexión, escribiendo cartas llenas de amor, exhortación y unidad. Sus palabras todavía resuenan con fuerza.
Dios es amor. Hijitos míos, no amemos de palabra, sino con hechos. En sus escritos se percibe a un hombre que entendió el corazón de Cristo como nadie, un testigo que no solo vio milagros, sino que los vivió, un anciano sabio que en el crepúsculo de su vida seguía señalando al verdadero camino, el amor incondicional de Jesús. Y tal vez por eso no murió como los demás, porque su misión no era solo anunciar a Cristo, sino también dejar un testimonio eterno, escrito con fuego celestial para todas las generaciones. Juan, el apóstol que no murió, o que murió como viven los santos, dejando una luz que nunca se apaga. Ningún otro apóstol simboliza tanto la transformación del alma humana como Pedro. Desde su primer encuentro con Jesús a orillas del mar de Galilea, hasta su muerte colgado boca abajo en una cruz en Roma, la vida de Pedro es un viaje épico de fallos, fe, coraje y redención. Pedro no siempre se llamó Pedro. Su nombre original era Simón, un pescador como tantos otros, un hombre común, de carácter fuerte, impulsivo, lleno de pasión y temperamento. Pero fue precisamente ese corazón ardiente el que Jesús vio y eligió. Cuando lo llamó para seguirlo, no solo cambió su destino, sino también su nombre. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Desde ese momento, el pescador de peces se convirtió en pescador de hombres. Pedro fue testigo privilegiado de los mayores milagros de Cristo. Caminó sobre las aguas, aunque por un instante estuvo presente en la transfiguración. Vio resucitar muertos y multiplicarse los panes. Fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Juan y Santiago. Y fue también quien con voz temblorosa declaró: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pero también fue el que cayó, y cayó fuerte. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro hizo una promesa valiente: «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré jamás». Y, sin embargo, esa misma noche, cuando el miedo apretaba el pecho y las sombras del juicio se acercaban, Pedro negó 3 veces conocer a su maestro. El canto del gallo fue como una daga. Sus ojos se cruzaron con los de Jesús, y entonces Pedro lloró amargamente. No lágrimas de cobardía, sino de un corazón quebrantado. Ese llanto no fue el final, fue el inicio de su restauración. Tras la resurrección, Jesús lo confrontó con ternura. «Pedro, ¿me amas?», 3 veces le preguntó, y 3 veces Pedro respondió que sí. Con esas palabras, cada una de sus negaciones fue lavada por el perdón. Y Jesús le confió una misión sagrada: «Apacienta mis ovejas». Desde entonces, Pedro se convirtió en el pilar visible de la iglesia naciente. Viajó, predicó, sanó y lideró con fuerza a una comunidad cristiana cada vez más perseguida. Su papel fue clave en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Su sombra sanaba enfermos, su voz convertía multitudes, su presencia incomodaba a las autoridades religiosas. Pero también enfrentó prisiones, latigazos y peligros constantes. Su destino final lo llevó a Roma, capital del imperio. Allí fundó la iglesia que más tarde se convertiría en el centro del cristianismo mundial. Pero también allí lo alcanzó la persecución más brutal. En el año 64 d.C., bajo el reinado del emperador Nerón, Roma fue envuelta en llamas. Se necesitaba un culpable, y Nerón apuntó hacia los cristianos. Una ola de terror azotó la ciudad. Cristianos fueron quemados vivos, lanzados a las fieras, crucificados. Pedro fue arrestado y se le dictó sentencia de muerte. Cuando llegó el momento de su ejecución, Pedro hizo una última petición: no morir como su Señor. No se consideraba digno. Pidió ser crucificado de cabeza. Y así fue. En el Monte Vaticano, el mismo lugar donde hoy se levanta la majestuosa Basílica de San Pedro, el apóstol entregó su alma entre sangre y humildad.
Esa cruz invertida no fue solo una posición física, fue un símbolo de su transformación. Él, impulsivo pescador, se convirtió en un líder firme. El que negó con miedo, murió con honor. Su vida fue una montaña rusa de errores y redención, de temores humanos y fe inquebrantable. La tradición afirma que su tumba se encuentra debajo del altar mayor de la basílica que lleva su nombre. Millones la visitan cada año, sin saber tal vez que lo que allí yace no es solo un cuerpo, sino una historia viva. La historia de cómo Dios puede tomar a un hombre común, lleno de defectos, y usarlo para cambiar el mundo. Pedro no fue perfecto, y por eso es tan poderoso su legado, porque en su historia muchos ven reflejadas sus propias luchas. Su caída enseña que el fracaso no es el fin. Su llanto muestra que el arrepentimiento abre las puertas de la restauración, y su muerte revela que hasta el más frágil puede ser valiente si su fe está puesta en Cristo. Pedro murió en Roma, pero su voz sigue viva, en cada iglesia, en cada predicación, en cada corazón que alguna vez cayó, lloró y volvió a levantarse. En la historia del cristianismo hay mártires y hay pioneros del martirio. Santiago, hijo de Zebedeo, no solo fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, sino también el primero en entregar su vida por él. Su muerte marcó el comienzo de una era de sangre, persecución y fe inquebrantable que se extendería por siglos. Santiago, también conocido como Jacobo el Mayor, era pescador junto a su hermano Juan cuando Jesús los llamó. Dejaron sus redes, su padre y su vida entera para seguir al Mesías. Desde el primer momento quedó claro que Santiago no sería un apóstol cualquiera. Era parte del círculo íntimo de Jesús, junto a Pedro y Juan, y fue testigo de eventos que pocos presenciaron. La resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte, la agonía de Cristo en Getsemaní. Estaba allí, cuando el cielo tocaba la tierra, y también cuando las sombras amenazaban con devorarlo todo. La personalidad de Santiago era fuerte. Jesús incluso apodó a él y a su hermano como Boanerges, que significa hijos del trueno. Tenían carácter, pasión, fuego, pero ese fuego sería probado en el crisol del sacrificio. Después de la resurrección de Jesús, Santiago se convirtió en un líder clave de la iglesia en Jerusalén. Su voz retumbaba entre los muros del templo, proclamando que el crucificado estaba vivo. Su presencia incomodaba, desafiaba. Las autoridades religiosas lo veían como un peligro creciente, y entonces vino el decreto de muerte. El libro de los Hechos nos lo dice sin rodeos. El rey Herodes hizo matar con espada a Santiago, hermano de Juan, Hechos 12:2. En pocas palabras, se esconde una tragedia inmensa. Herodes Agripa I, buscando ganarse el favor de los judíos, inició una ola de represión contra los líderes cristianos. Santiago fue el primero. Su sangre regó las calles de Jerusalén y se convirtió en semilla de fe. La tradición cristiana dice que fue decapitado públicamente. Una ejecución rápida, brutal. La espada del poder terrenal cayó sobre el cuello de uno de los pilares de la fe, pero en lugar de apagar su voz, su muerte la multiplicó. Cuentan algunos relatos que el soldado encargado de su ejecución, conmovido por la fe de Santiago, se convirtió en cristiano en ese mismo instante y fue ejecutado junto a él. 2 hombres, 2 almas, 2 destinos sellados por una misma fe. Y así comenzó el legado del primer mártir entre los 12. Pero hay más. La figura de Santiago no se quedó anclada en Jerusalén. Su nombre cruzó fronteras y siglos, convirtiéndose en símbolo de valentía espiritual. La tradición hispánica sostiene que sus restos fueron trasladados milagrosamente hasta Galicia, en el noroeste de la actual España.
donde hoy se levanta la imponente Catedral de Santiago de Compostela. Ese lugar se transformó en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Miles de personas, durante siglos, han caminado kilómetros enteros, con polvo en los pies y fe en el alma, solo para llegar a donde, según la leyenda, descansa aquel que fue fiel hasta la muerte. Pero, ¿por qué Santiago? ¿Por qué él fue el primero? Tal vez porque su corazón ardía de pasión por Cristo, porque estaba dispuesto a beber del mismo cáliz que su maestro. Jesús lo había advertido. ¿Podéis beber del cáliz que yo he de beber? Y Santiago dijo, sí, podemos. No era una frase vacía, era un voto de entrega, y lo cumplió. Su martirio dejó una herida profunda en la comunidad cristiana. Pedro, Juan y los demás comprendieron que seguir a Cristo no era solo una misión, era una entrega total, y aún así no retrocedieron. Al contrario, se fortalecieron, porque cada gota de sangre derramada por la fe se convierte en un grito de esperanza que resuena más allá de la muerte. Santiago, el hijo del trueno, no murió en vano. Su muerte fue una chispa, un incendio de fe que se extendió por Judea, Samaria, Roma y hasta los confines del mundo. Hoy, cuando recordamos a Santiago, no lo hacemos solo como el primer mártir, lo recordamos como un guerrero espiritual, como el discípulo que no temió a la espada, como el hombre que demostró que la vida más poderosa es la que se entrega. En el mundo cristiano, pocos nombres evocan con tanta fuerza el conflicto entre la fe y la duda como el de Tomás. Su historia ha sido contada por siglos como la del discípulo que necesitó ver para creer, pero lo que muchos ignoran es que Tomás no solo dudó, también creyó con una convicción tan profunda que lo llevó hasta el otro lado del mundo y, finalmente, al martirio. Conocido también como Tomás Dídimo, que significa el gemelo, su origen es tan humilde como misterioso. Era pescador en Galilea, pero su alma albergaba un fuego que tardaría en revelarse. A diferencia de otros apóstoles, Tomás era reflexivo, analítico, directo. No se conformaba con discursos emocionales, necesitaba pruebas. Y fue precisamente esa honestidad lo que lo convirtió en un testigo único de la resurrección de Cristo. Su momento más famoso ocurrió después de la crucifixión. Los discípulos afirmaban con gozo que Jesús había resucitado y se les había aparecido. Pero Tomás no estuvo presente. Cuando le contaron lo sucedido, su respuesta fue tan famosa como polémica. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Estas palabras lo marcaron para siempre como el incrédulo. Pero en realidad, Tomás fue el portavoz del alma humana enfrentada a lo sobrenatural. ¿Quién en su lugar no habría pedido una señal? 8 días después, Jesús se le apareció, no para reprenderlo, sino para invitarlo. Acerca tu dedo aquí, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás cayó de rodillas y pronunció una de las confesiones de fe más poderosas del Evangelio. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. En ese instante, la duda fue transformada en adoración, y la fe de Tomás se convirtió en una de las más sólidas. Pero lo verdaderamente impresionante vino después. Lejos de quedarse en Jerusalén, Tomás emprendió un viaje de evangelización que lo llevó hasta las tierras más remotas. Según la tradición cristiana más antigua, viajó hacia el este, atravesando desiertos y civilizaciones desconocidas. Su destino final, la India. En el sur de ese vasto país, en el actual estado de Tamil Nadu, Tomás sembró las primeras semillas del cristianismo. Fundó comunidades, bautizó conversos, construyó iglesias. Su labor fue tan impactante que incluso hoy existe una comunidad cristiana en India que se autodenomina Cristianos de Santo Tomás, en honor al apóstol. Sin embargo,
Su éxito no fue bien recibido por todos. Las autoridades religiosas y políticas locales, al ver su influencia creciente, comenzaron a verlo como una amenaza. Fue acusado de convertir a las castas altas, de alterar el orden social, de desafiar los cultos tradicionales. Y entonces llegó la persecución. Un día, mientras oraba, fue rodeado por un grupo de soldados. La tradición cuenta que fue apuñalado con lanzas hasta morir. Su sangre se derramó sobre la tierra india, sellando su misión con el mayor acto de entrega, el martirio. Murió lejos de su tierra natal. Murió solo, pero no murió en vano. Su tumba se encuentra, según la tradición, en Milapore, Chennai, donde se levanta hoy la majestuosa Basílica de Santo Tomás, uno de los pocos templos en el mundo construidos sobre la tumba de un apóstol. Su legado cruzó culturas, idiomas y fronteras, demostrando que la duda puede ser el primer paso hacia una fe inquebrantable. Tomás, el escéptico, se convirtió en un creyente apasionado. Su historia es un recordatorio de que Dios no rechaza nuestras preguntas, sino que las usa para revelarse con más claridad. No todos los caminos hacia la fe son rectos. Algunos son tortuosos, con tropiezos, lágrimas y silencios. Pero al final, si se caminan con honestidad, llevan al mismo Cristo. Y es precisamente esa autenticidad la que hace de Tomás un apóstol tan actual. En un mundo lleno de incertidumbre, donde muchos buscan pruebas antes de entregarse, Tomás sigue siendo un espejo. No el de la incredulidad eterna, sino el del alma que lucha, pregunta y al final se rinde al poder del amor divino. Así, el apóstol que dudó terminó muriendo por aquel en quien creyó, no con palabras, sino con su propia vida. Entre los nombres menos mencionados en los evangelios, hay uno que resuena en el silencio con una fuerza escalofriante: Bartolomé. No fue el más famoso, no escribió cartas que hayan llegado al Nuevo Testamento, ni estuvo en tantas escenas clave como Pedro o Juan, pero su final es uno de los más brutales y conmovedores de todos los apóstoles. Bartolomé, también identificado por algunos como Natanael, era originario de Caná de Galilea, la misma tierra donde Jesús realizó su primer milagro. Su primer encuentro con el Mesías fue a través de Felipe, quien le dijo emocionado: «Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret». Bartolomé, con escepticismo, respondió: «De Nazaret puede salir algo bueno». Pero bastó una sola conversación con Jesús para que su corazón cambiara. Cuando el maestro reveló que lo había visto bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara, Bartolomé reconoció: «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». A partir de ese día, su vida ya no le pertenecía. Se convirtió en uno de los 12, uno de los elegidos. Sin embargo, después de la ascensión de Jesús, las Escrituras guardan silencio sobre su destino. Y es ahí donde la historia sagrada da paso a la tradición, a los relatos preservados por la Iglesia primitiva y transmitidos durante generaciones. Y lo que se cuenta sobre Bartolomé es tan impactante como estremecedor. Según la tradición cristiana, Bartolomé emprendió un largo viaje misionero que lo llevó a lugares remotos: India, Armenia, Persia, Mesopotamia. En cada rincón predicaba el Evangelio con una convicción que desafiaba reyes y templos paganos. Su palabra, sencilla pero poderosa, comenzaba a cambiar corazones. Y eso no agradaba a todos. En la región de Armenia logró convertir al rey Polimio al cristianismo. Fue una revolución espiritual. El rey se bautizó, su familia también, y muchos siguieron su ejemplo. Pero ese acto desencadenó la furia del hermano del monarca, Astiages, quien consideró que Bartolomé estaba atentando contra sus dioses y su cultura ancestral. Y entonces vino el castigo. Astiages ordenó la detención inmediata del apóstol.
Lo torturaron durante días, exigiéndole que negara a Cristo. Le ofrecieron riquezas, poder, salvación, si tan solo renunciaba a su fe. Pero Bartolomé, con una calma sobrehumana, respondió una y otra vez: «Mi alma ya tiene dueño, no puedo servir a otro». El castigo fue tan inhumano que aún hoy causa escalofríos. Lo desollaron vivo. Sí, le arrancaron la piel mientras aún respiraba. Este tipo de ejecución no era común. Estaba reservado para aquellos considerados como una amenaza absoluta. Y Bartolomé lo era. No por armas, sino por la fuerza de sus palabras. Después de ser desollado, algunos relatos aseguran que fue finalmente decapitado, mientras otros dicen que murió crucificado boca abajo, como Pedro. Pero incluso en su martirio dejó huella. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia para otros cristianos. Querían sembrar el miedo, pero lo que sembraron fue fe. Los creyentes comenzaron a recordar a Bartolomé como un héroe de la fe. Su historia se difundió por todo el mundo cristiano y su valentía inspiró a otros a no ceder ante la presión ni las amenazas. En las generaciones siguientes, Bartolomé fue representado en esculturas y pinturas, siempre con su piel al hombro, como símbolo del suplicio que soportó por amor a Cristo. Incluso Miguel Ángel lo retrató así en el juicio final de la Capilla Sixtina. Pero Bartolomé no es solo símbolo de dolor, es símbolo de entrega, de un amor tan profundo que ni la tortura más atroz pudo quebrantarlo. Hoy, sus reliquias se veneran en diversas partes del mundo. La Basílica de San Bartolomé en la isla Tiberina de Roma guarda lo que se cree son parte de sus restos. Y en Armenia, donde se dice que dio su vida, es considerado uno de los grandes pilares del cristianismo. Bartolomé nos enseña algo que el mundo moderno a veces olvida, que la fe no siempre se expresa con palabras dulces y momentos de paz. A veces, la fe es una lucha, un acto de valentía, un sí, repetido una y otra vez, incluso cuando todo grita no. Y es ahí donde la historia de este apóstol olvidado cobra vida, porque aunque desollado, jamás se rindió, y su sangre no fue en vano. Si bien muchos recuerdan a Pedro por su liderazgo, a Juan por su amor o a Tomás por su duda, pocos detienen su mirada en Felipe. Sin embargo, este apóstol fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús, un hombre práctico, racional, de pensamiento directo, y quizás por eso mismo se convirtió en un puente entre lo humano y lo divino, entre la lógica y la fe. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés. El Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús lo encontró y le dijo simplemente: «Sígueme». Felipe no dudó. De inmediato fue a buscar a su amigo Natanael, Bartolomé, y le anunció emocionado: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret». Desde el comienzo fue un hombre que conectaba, que traía a otros a los pies del Maestro. Pero Felipe también era lógico. Cuando Jesús, frente a una multitud hambrienta, preguntó: «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?», fue Felipe quien respondió con franqueza: «200 denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un poco». Era un hombre de cálculos, de números, de realismo. Y sin embargo, fue testigo de cómo Jesús multiplicó panes y peces ante sus propios ojos. La lógica humana fue derribada por el poder divino. Felipe también participó en uno de los momentos más místicos del Evangelio, cuando dijo: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le respondió con una de las frases más profundas: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Felipe fue entonces el destinatario de una revelación crucial, que en Jesús lo invisible se hizo visible. Tras la resurrección del Señor, Felipe emprendió una misión que lo llevó a tierras lejanas. Aunque el Nuevo Testamento no registra en detalle sus viajes,
Las tradiciones de la Iglesia aseguran que predicó en regiones como Asia Menor, Siria, Escitia y especialmente en Frigia, donde se encontraba la ciudad de Hierápolis, una metrópoli pagana y orgullosa de sus templos y supersticiones. Fue allí, en Hierápolis, donde Felipe dejó una huella imborrable. Su predicación causó revuelo. Convertía a paganos, derribaba ídolos, sanaba enfermos. Muchos lo seguían. Pero también se ganó enemigos. Los sacerdotes de los templos se sintieron amenazados y las autoridades civiles lo vieron como un agitador. Y entonces lo arrestaron. Le exigieron que renunciara a su fe, que dejara de predicar en nombre de ese Jesús crucificado. Felipe se negó, una y otra vez. No gritó, no suplicó, solo afirmó con firmeza: «Mi vida está en manos de mi Señor. No puedo callar lo que mis ojos han visto». Como castigo, lo sentenciaron a muerte, pero no sería una ejecución rápida. Según las fuentes cristianas antiguas, fue azotado brutalmente y luego crucificado boca abajo. Otras versiones añaden que fue además apedreado mientras estaba colgado. Lo que todas coinciden es que murió como vivió, testificando hasta el último aliento. Algunos relatos dicen que, incluso crucificado, continuó predicando a los que lo rodeaban. Su voz, débil pero firme, seguía proclamando el amor de Cristo, mientras la vida se le escapaba entre suspiros. Felipe fue enterrado en Hierápolis, y siglos después, cuando las persecuciones cesaron y el cristianismo se volvió la fe del imperio, se construyó una iglesia sobre su tumba. Hoy aún se pueden visitar las ruinas de esa basílica en Turquía, testigo silencioso del precio que pagó por su fe. Pero su legado no está solo en piedras antiguas, está en cada corazón que alguna vez sintió que no tenía suficientes recursos para resolver un problema y vio a Dios multiplicar lo imposible. Está en cada alma racional que busca comprender, pero termina rindiéndose ante el misterio de la fe. Felipe nos recuerda que no todos los apóstoles fueron impulsivos o místicos. Algunos, como él, eran prácticos, pensadores, analíticos, pero eso no los hizo menos creyentes. Al contrario, cuando la razón toca el misterio, la fe se vuelve aún más profunda. Y ese fue Felipe, un hombre que razonaba y aún así creyó, que cuestionaba, pero obedecía, que buscaba entender y terminó entregando su vida. Si hubieses vivido en tiempos de Jesús, probablemente habrías odiado a Mateo, no por su carácter ni por su forma de hablar, sino por su profesión. Era publicano, un cobrador de impuestos, alguien que servía al Imperio Romano y se beneficiaba del sistema opresor que empobrecía a su propio pueblo. Para los judíos, los publicanos eran traidores, impuros, personas de las que uno debía alejarse. Y sin embargo, Jesús se acercó a uno de ellos y lo llamó. Mateo, también conocido como Leví, estaba sentado en su mesa de recaudación en Cafarnaúm cuando escuchó una voz que le cambiaría la vida para siempre. «Sígueme». No hubo largas conversaciones ni explicaciones detalladas, solo esa invitación simple, poderosa, directa. Y Mateo se levantó, lo dejó todo. Monedas, en cuentas, registros, autoridad. Abandonó su mundo para seguir a Jesús. Esa decisión, aparentemente repentina, escondía una sed de algo más, de sentido, de redención, de una segunda oportunidad, porque por dentro Mateo sabía que el dinero no llenaba el alma. Y en la mirada de aquel rabino itinerante encontró lo que ninguna riqueza podía darle: gracia. El paso siguiente fue igual de escandaloso. Mateo organizó una cena en su casa e invitó a Jesús, pero no solo a él, también a otros como él, publicanos, pecadores, marginados. Y cuando los fariseos lo vieron, murmuraron: «¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?».
La respuesta de Jesús fue como un rayo que parte la historia en dos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A partir de entonces, Mateo fue uno de los 12. Caminó junto a Jesús por aldeas y ciudades, escuchó sus parábolas, presenció sus milagros, fue testigo de su muerte y de su resurrección. Pero su aporte más duradero no fue solo como testigo, sino como escritor. Mateo es el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, un texto cuidadosamente escrito para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. A lo largo de sus páginas, Mateo entrelaza las palabras de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento, mostrando que no fue un profeta más, sino el cumplimiento de toda la historia sagrada de Israel. Es el único evangelista que relata en detalle el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas que han inspirado a generaciones enteras. También fue quien recogió la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su evangelio fue la base para la enseñanza cristiana en todo el mundo antiguo. Una obra monumental que nació de la pluma de un antiguo recaudador de impuestos. Pero, ¿qué ocurrió con él después? Las Escrituras no relatan directamente el destino de Mateo tras la ascensión de Jesús. Sin embargo, las tradiciones de la iglesia primitiva sostienen que continuó predicando incansablemente. Algunos relatos afirman que evangelizó en Etiopía, Persia y otras regiones del norte de África. Su mensaje no era suave, no hablaba para agradar, sino para confrontar. Denunciaba la idolatría, el abuso del poder, la injusticia. Y eso, como en el caso de otros apóstoles, le costó caro. La tradición más difundida afirma que Mateo fue martirizado en Nadabá, una ciudad de Etiopía. Allí fue apuñalado por orden de un rey pagano, molesto por sus enseñanzas y por haber ganado la conversión de miembros de la familia real. Fue asesinado con una espada en medio de su labor evangelizadora. No murió con riquezas ni honor humano. Murió como vivió desde que conoció a Jesús, entregado. Pero su legado permaneció. El evangelio que escribió fue copiado, traducido y llevado a tierras lejanas. A través de sus palabras, millones de personas conocieron a Jesús por primera vez. Su testimonio silencioso, marcado por letras y no por discursos públicos, se convirtió en uno de los pilares del cristianismo. Y aquí está la ironía divina. El hombre que antes registraba las deudas y cobraba tributos, terminó escribiendo el mensaje que ofrece la mayor libertad espiritual de todos los tiempos. Mateo nos enseña que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el llamado de Dios, que incluso quienes fueron despreciados por la sociedad pueden ser instrumentos del cielo, y que a veces el mayor impacto no está en lo que decimos con nuestra voz, sino en lo que dejamos escrito para la eternidad. Hoy, cada vez que alguien abre una Biblia y lee el Evangelio según San Mateo, está escuchando a ese hombre que un día escuchó: sígueme, y no lo pensó dos veces. En el grupo de los 12 apóstoles, algunos nombres resuenan con fuerza: Pedro, Juan, Judas, Mateo, pero otros pasan casi desapercibidos. Simón el Celote es uno de ellos. Su historia no brilla por milagros espectaculares ni por discursos largos. En los evangelios apenas se menciona. Y sin embargo, su nombre encierra una historia de transformación radical, de lealtad total y de una muerte que aún hoy estremece. ¿Quién fue Simón el Celote? Su propio apodo nos da la primera pista: el Celote. En el contexto del judaísmo del siglo I, los celotes no eran solo religiosos fervientes, sino parte de un movimiento político y revolucionario. Eran patriotas extremos, dispuestos a matar y morir para liberar a Israel del yugo romano. Odiaban a los invasores, odiaban a los traidores y muy probablemente odiaban a los publicanos como Mateo. Y aquí comienza lo asombroso.
Jesús llamó a Simón el celote y también a Mateo el recaudador de impuestos para formar parte del mismo círculo íntimo. Uno era revolucionario, el otro colaborador del imperio. Y sin embargo, bajo el liderazgo del Nazareno, compartieron camino, pan y misión. Solo el amor de Cristo puede unir lo que el mundo insiste en dividir. Del hombre impulsivo que pudo haber blandido una espada, surgió un discípulo que empuñó la fe como arma de transformación. Aunque los evangelios guardan silencio sobre sus palabras y acciones, la tradición cristiana conserva su memoria con respeto. Simón no fue un apóstol de protagonismo, pero fue un pilar silencioso. Alguien que vivió intensamente el mensaje del reino y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Después de la ascensión de Jesús, Simón emprendió su misión evangelizadora. Los relatos más antiguos lo sitúan predicando en Egipto, Mesopotamia, Siria e incluso en Persia junto a Judas Tadeo. Otros afirman que llegó a las regiones del Cáucaso, cerca de Armenia y Georgia. Donde quiera que fuera, su mensaje era claro. El Mesías ha venido, ha muerto, ha resucitado y ha vencido. Pero los corazones endurecidos no siempre recibían con gozo esa noticia. En uno de sus viajes, según fuentes antiguas como el Martirologio romano, Simón fue arrestado por predicar abiertamente contra la idolatría. Había convertido a muchos desafiando la autoridad religiosa de los sacerdotes paganos. Su presencia representaba una amenaza, y entonces llegó la sentencia. La ejecución de Simón no fue común, se dice que fue desollado vivo y luego cerrado en dos. Sí, un castigo reservado solo para los considerados enemigos peligrosos del poder. Le arrancaron la piel mientras aún respiraba, y cuando su cuerpo, desgarrado y sangrante, ya no respondía, lo partieron en dos con una sierra. ¿Por qué tanto odio? Porque Simón, con su vida y su voz, representaba algo que ningún imperio, religión oficial o culto pagano podía tolerar: la verdad del Evangelio, un mensaje que no podía ser comprado ni silenciado. Su fe, tan firme como una roca, fue vista como insubordinación, y eso costó su vida. Pero lo que los verdugos no sabían es que con cada golpe estaban tallando un testimonio eterno. Hoy, Simón el Celote es venerado como mártir y santo. Su nombre aparece en múltiples liturgias cristianas, y su memoria es celebrada junto a Judas Tadeo, con quien, según se cree, compartió no solo misión, sino también martirio. Y aquí está la paradoja divina. El hombre que probablemente pensó que debía liberar a Israel con violencia, terminó ofreciendo su cuerpo como sacrificio por una causa mayor. Su espada fue reemplazada por la palabra. Su odio al imperio fue transformado en amor por las almas, y su furia nacionalista fue superada por la visión de un reino eterno, no construido con armas, sino con misericordia. Simón nos enseña que no importa de dónde vengas, ni cuán intenso haya sido tu pasado, Dios puede tomar esa misma pasión y redirigirla hacia el bien. Él no destruye el fuego que arde en el corazón, lo purifica, lo consagra y lo convierte en llama que ilumina el mundo. Su silencio en los evangelios es su fortaleza, porque hay hombres que no predican con palabras, sino con actos. Y Simón, con su lealtad hasta la muerte, gritó al mundo que hay causas por las que vale la pena sufrir y morir. Así terminó Simón el Celote, no como un insurgente, sino como un mártir, no como un enemigo del poder, sino como testigo del amor más poderoso que ha existido. Entre los 12 apóstoles hay un nombre que provoca confusión, misterio y también esperanza: Judas Tadeo. Muchas veces olvidado y otras tantas confundido con el infame Judas Iscariote, este hombre fue en realidad uno de los discípulos más fieles y comprometidos de Jesús. Hoy, siglos después de su martirio,
Es invocado por millones como el santo de las causas imposibles. Pero, ¿quién fue en realidad? ¿Y qué llevó a este humilde seguidor del Mesías a convertirse en mártir? El Evangelio lo presenta como Judas de Santiago y también como Tadeo, un sobrenombre que algunos traducen como valiente o de corazón tierno. A pesar de que sus palabras son pocas en las Escrituras, una de sus frases revela su deseo profundo de comprender los misterios de Dios. Durante la última cena, mientras Jesús hablaba de su manifestación a quienes lo aman, fue Judas Tadeo quien preguntó: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. No era una pregunta de rebeldía, sino de anhelo. Quería entender, quería ver con claridad. Era un buscador sincero. Después de la resurrección, Judas Tadeo se unió a la misión evangelizadora con una dedicación silenciosa, pero fervorosa. La tradición cristiana dice que viajó hasta Mesopotamia, pasando por Samaria, Siria y finalmente Persia, actual Irán, donde predicó junto a Simón, el celote. Juntos fueron como dos antorchas llevando luz a las regiones más espiritualmente oscuras de Oriente. Su impacto fue tan profundo que en algunas ciudades persas, incluso miembros de la realeza se convirtieron al cristianismo. Pero, como era de esperarse, ese crecimiento incomodó a los líderes religiosos locales, que veían en la nueva fe una amenaza directa al orden establecido. La persecución no tardó en llegar. En una de las ciudades donde estaban predicando, posiblemente Suanis o Beirut, los dos apóstoles fueron capturados. Fueron torturados y obligados a negar a Cristo. La exigencia era simple: callar, dejar de anunciar a aquel rey crucificado. Pero Judas Tadeo no era hombre de medias tintas. Su respuesta fue firme: ya hemos visto a la vida vencer a la muerte. ¿Cómo podríamos ahora temer a los hombres? La ejecución fue cruel. Según los relatos más aceptados, Judas Tadeo fue asesinado con golpes de hacha o maza, una especie de porra con cuchillas. Otros dicen que fue aserrado o apedreado hasta la muerte. La verdad es que, independientemente del método, murió con dignidad, sin renegar de su fe. Lo más irónico, murió por anunciar esperanza, y hoy es símbolo de ella. Sí, porque siglos después de su martirio, Judas Tadeo se convirtió en una de las figuras más populares entre los santos venerados en el mundo cristiano, especialmente en países como México, Filipinas, Italia y España. Su imagen está presente en iglesias, hogares humildes e incluso hospitales. A él recurren los que lo han perdido todo, los que enfrentan diagnósticos fatales, los que lloran en silencio buscando una luz al final del túnel. Pero ¿por qué se le considera el santo de las causas imposibles? La explicación viene de la tradición popular. Como su nombre era igual al de Judas Iscariote, el traidor, muchos cristianos antiguos evitaban invocarlo por miedo a la confusión. Por eso, quedó olvidado. Y como dicen sus devotos, a él le gusta ayudar a quienes se sienten olvidados, rechazados, sin salida. Porque él sabe lo que es eso. Quizás por eso sus milagros, atribuidos por fieles de todo el mundo, son descritos como espectaculares. Sanaciones imposibles, puertas que se abren cuando todo parecía perdido, personas salvadas en el último segundo, y siempre con la misma firma espiritual. Gracias, San Judas Tadeo. Pero detrás de la devoción y los exvotos hay un hombre de carne y hueso, un apóstol que caminó con Jesús, que lo escuchó predicar, que quizás lo abrazó entre lágrimas, que entregó su vida para que otros encontraran la verdad. No fue un superhéroe, fue un servidor, y eso marca toda la diferencia. Judas Tadeo nos enseña que incluso los nombres olvidados por los hombres son recordados por Dios, que a veces la mayor fuerza nace del silencio.
y que la fe no se mide por las palabras que alguien dice en público, sino por la fidelidad con la que vive en secreto, hasta el final. Murió junto a Simón, su hermano de fe, 2 hombres, 2 mártires, un legado que ningún imperio pudo borrar. En toda historia hay un comienzo, y en la historia de los 12 apóstoles, ese comienzo tiene nombre: Andrés. Antes que Pedro, antes que Juan, fue él quien escuchó asombrado las palabras del Maestro y, sin dudarlo, lo siguió. Andrés fue el primero en dar ese paso de fe, y como veremos, también fue uno de los últimos en entregar su vida por el Evangelio, con una muerte tan simbólica como su entrega. Andrés era pescador, originario de Betsaida, un pueblo cercano al mar de Galilea. Hermano de Simón Pedro, ambos compartían el oficio, simple pero duro, de la pesca. Y fue allí, entre redes y barcos, donde ocurrió algo extraordinario. Incluso antes de conocer a Jesús, Andrés ya era discípulo de Juan el Bautista. Era un buscador, un hombre que anhelaba la verdad. Y cuando escuchó a Juan declarar: «He ahí el Cordero de Dios», no dudó. Corrió tras Jesús, caminó a su lado, le preguntó dónde vivía y se quedó con él aquel día. ¿Y qué hizo después? Corrió hacia Pedro y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Andrés fue, entonces, el primer evangelizador, el primero en dar testimonio y en llevar a otro hacia Cristo. Ese rasgo lo acompañaría siempre, la disposición de acercar a los demás al Salvador. Durante el ministerio de Jesús, Andrés aparece en momentos discretos, pero decisivos. Es él quien presenta al niño con los 5 panes y 2 peces, el inicio del milagro de la multiplicación. Es él quien, junto a Felipe, lleva a unos griegos hasta Jesús. Andrés es el hombre que siempre está al margen de la escena, pero siempre conectando a las personas con el Hijo de Dios. Después de la resurrección, cuando la iglesia comenzó a expandirse, Andrés no se quedó en Jerusalén. Salió al mundo, atravesando tierras desconocidas, desafiando peligros y fronteras. Según las tradiciones más antiguas, predicó en lugares como Capadocia, Bitinia, la región del Mar Negro y finalmente en Grecia, donde enfrentaría su martirio. En la ciudad de Patras, el mensaje de Andrés comenzó a causar conmoción. Muchos se convertían, y entre ellos, según algunos relatos, estaba incluso la esposa del gobernador. Eso fue suficiente para que el poder se sintiera amenazado. Andrés fue arrestado, juzgado y condenado a la crucifixión, pero hizo una petición: que su cruz fuera diferente a la de su Señor. «No soy digno de morir como Él murió», habría dicho. Así, levantaron una cruz en forma de X, hoy conocida como Cruz de San Andrés. Pero la brutalidad no terminó allí. A diferencia de otras ejecuciones, Andrés no fue clavado, sino atado a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Y allí permaneció durante 2 días, 2 días colgado, 2 días de sufrimiento, 2 días predicando. Sí, porque mientras estaba atado a la cruz, Andrés continuó hablando de Cristo, siguió proclamando el perdón, siguió diciendo que había vida más allá de la muerte. Según la tradición, sus últimas palabras fueron: «Recíbeme, oh Cristo, a quien he visto, a quien amo, en quien creo, recibe mi espíritu en paz». Su muerte marcó profundamente a los cristianos de la región. Pronto su nombre comenzó a ser recordado como símbolo de fidelidad absoluta, y su cruz, antes símbolo de dolor, se transformó en emblema de coraje y humildad. Siglos después, sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla, luego a Amalfi, en Italia, y parte de ellas incluso a Escocia, donde Andrés se convirtió en el santo patrono nacional. La cruz de San Andrés figura hasta hoy en la bandera escocesa, un recordatorio constante de un hombre que lo dio todo por una causa,
que superaba a los imperios. Andrés nos enseña que no es necesario estar en el centro de los reflectores para cumplir una misión divina. Nunca escribió un evangelio, nunca fue citado en discursos apasionados, nunca realizó milagros espectaculares en las páginas de la Biblia, pero fue el primero en decir sí y el último en callar. Fue el vínculo silencioso, el puente entre el buscador y el Salvador. Y cuando sus pies dejaron el suelo para ser atados a la cruz, su corazón ya estaba, desde mucho antes, entregado al cielo. No todos los apóstoles caminaron bajo reflectores. Algunos, como Santiago el Menor, avanzaron entre sombras, lejos del protagonismo de Pedro o Juan, lejos de los milagros espectaculares o los discursos memorables. Y sin embargo, su vida, y sobre todo su muerte, dejó una marca profunda en la historia de la fe cristiana. ¿Quién fue este Santiago? La Escritura lo identifica como hijo de Alfeo y, en algunas tradiciones, se lo confunde o asocia con Santiago, el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén y hermano del Señor. Pero más allá de las discusiones teológicas, lo cierto es que Santiago el Menor fue uno de los 12 escogidos personalmente por Jesús. Uno de los que escucharon de sus labios, ven y sígueme. A diferencia de Santiago, hijo de Zebedeo, el mayor, este Santiago no aparece en grandes escenas. No está en la transfiguración, no se le atribuyen milagros ni grandes sermones. Es el discípulo callado, fiel, que no busca aplausos, pero nunca se aleja. Y tal vez esa sea su mayor virtud, la constancia silenciosa. La tradición cristiana afirma que, después de la resurrección de Jesús, Santiago permaneció en Jerusalén. Allí, en el centro religioso y político del judaísmo, asumió un papel clave en la naciente iglesia. Fue líder de la comunidad cristiana local, un guía espiritual, firme en la doctrina pero cercano al pueblo. Tanto así que era conocido como el Justo. Su vida austera, su dedicación al templo y su profunda vida de oración eran admiradas incluso por quienes no compartían su fe. Se dice que oraba tanto de rodillas que sus piernas estaban endurecidas como las de un camello. Santiago era respetado, pero también generaba tensión porque no temía decir la verdad. Proclamaba a Jesús como el Mesías, incluso dentro del templo, y eso, en una ciudad polarizada, era una bomba de tiempo. Los fariseos y los saduceos lo vigilaban. No podían permitir que esa figura pacífica pero firme siguiera ganando seguidores. Entonces vino la trampa. Durante la Pascua, con la ciudad llena de peregrinos, los líderes religiosos lo invitaron a hablar desde el pináculo del templo, el punto más alto del lugar más sagrado. Querían que negara públicamente a Jesús, que, desde lo alto, declarara que el crucificado no era el Hijo de Dios. Pero Santiago no cedió. Desde lo alto del templo, en lugar de retractarse, proclamó con valentía: Jesús está sentado a la diestra de Dios y vendrá sobre las nubes del cielo. Fue suficiente. Enfurecidos, los líderes ordenaron que lo empujaran, y Santiago cayó desde el pináculo del templo, pero no murió en el acto. Herido, sangrando, con huesos rotos, comenzó a orar por sus agresores. Así como su maestro en la cruz, pronunció palabras de perdón. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, los presentes comenzaron a dudar. Algunos gritaron que era un hombre justo, que no merecía morir. Pero otros, más violentos, corrieron hacia él y comenzaron a apedrearlo. Un sacerdote, al ver aquello, trató de detener el ataque, pero fue tarde. Finalmente, un lavandero que pasaba tomó un palo de madera, usado para golpear ropa, y le dio el golpe final en la cabeza. Así murió Santiago el Menor, no gritando, sino orando, no resistiendo, sino perdonando. Su cuerpo fue enterrado cerca del templo, y muchos, incluso entre los judíos, lo lloraron, porque reconocían en él a un hombre justo, recto, sin doblez.
Con su muerte comenzó una ola de cambios. Poco después, Roma destruiría Jerusalén, y muchos vieron en ese hecho un castigo por el asesinato del justo. Hoy su figura es recordada en el arte, en los escritos de los padres de la Iglesia y especialmente en la memoria de quienes comprenden que el discipulado verdadero no siempre es ruidoso, a veces es discreto, pero profundamente fiel. Santiago el Menor nos enseña que Dios no mide la grandeza por el ruido que haces, sino por la fidelidad que mantienes, que puedes ser invisible para el mundo y aún así ser indispensable en el reino. Murió desde lo alto, cayó por proclamar la verdad, y desde entonces su historia se convirtió en una advertencia y en una inspiración. Ningún nombre en la historia del cristianismo carga con tanto peso, tanto dolor y tanta controversia como el de Judas Iscariote. Su nombre se ha vuelto sinónimo de traición. Su figura, marcada por sombras, sigue generando hasta hoy miedo, desprecio, pero también compasión, porque Judas no fue solo el apóstol que traicionó a Jesús, fue, antes que nada, un hombre, y su tragedia está profundamente entrelazada con la condición humana. Judas fue uno de los 12. Sí, fue elegido por Jesús, vio los milagros, escuchó las enseñanzas, caminó al lado del Hijo de Dios, participó en la multiplicación de los panes, en la resurrección de Lázaro, en la tempestad calmada. No era un extraño, era parte del círculo íntimo. Tenía un papel importante, era el tesorero. Cuidaba la bolsa del dinero del grupo, pero los evangelios ya dejan pistas sobre sus intenciones. Juan escribe que era ladrón y que robaba de lo que se colocaba en la bolsa. Juan 12:6. Aún así, Jesús lo mantuvo a su lado, lo amó, lo advirtió, lo alertó, y aún así, él decidió. La Biblia dice que Satanás entró en Judas, pero ¿qué significa eso? Que fue poseído, que perdió el control, o que poco a poco permitió que su corazón se convirtiera en tierra fértil para la tentación. Quizás Judas esperaba a un Mesías político, un libertador armado, y cuando se dio cuenta de que Jesús caminaba hacia la cruz y no hacia el trono, se decepcionó. Tal vez pensó que, al entregarlo, obligaría a Jesús a reaccionar e iniciar una revolución, o quizás simplemente amaba más el dinero. El hecho es que, por 30 monedas de plata, entregó al inocente. La escena es conocida. En la oscuridad del jardín, Judas se acerca a Jesús, le da un beso en el rostro, la señal acordada para identificarlo ante los soldados. Un beso, el símbolo del amor, usado para traicionar. Jesús, con ojos que todos sabían, responde: «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Aún así no ofreció resistencia, se entregó, y Judas desapareció. Pero su conciencia no, la culpa lo devoró. Al ver que Jesús había sido condenado, corrió ante los sacerdotes e intentó devolver el dinero, gritó: «He pecado, he entregado sangre inocente». Pero los líderes religiosos fueron fríos. «¿Qué nos importa? Eso es asunto tuyo». Sin un lugar donde volcar su dolor, Judas arrojó las monedas al suelo del templo. Luego salió y se ahorcó. Mateo narra esta escena con un dolor contenido. Los Hechos de los Apóstoles ofrecen otra versión. Judas cayó de cabeza en un campo y sus entrañas se derramaron. Dos versiones, un solo final. El suicidio de un hombre aplastado por el peso del remordimiento. Las monedas de plata fueron usadas para comprar un terreno llamado Campo del Alfarero, más tarde conocido como Campo de Sangre, un lugar sombrío, símbolo de la traición, pero también del arrepentimiento no sanado. Y es aquí donde la historia de Judas se convierte en algo más que un relato. Se transforma en un espejo, porque todos, en algún momento, hemos traicionado algo o a alguien. Ya hemos elegido el camino equivocado. Hemos cambiado la verdad por conveniencia, miedo o codicia. Y como Judas,
Muchos han sentido el peso del error, pero no han encontrado el camino de regreso. La diferencia entre Judas y Pedro, quien también negó a Jesús, no fue el pecado, sino lo que hicieron con la culpa. Pedro lloró y corrió hacia Jesús. Judas lloró y se alejó. No hay duda de que Judas se equivocó, gravemente, pero también es verdad que Jesús lo llamó amigo, incluso en el momento de la traición. Un último gesto de misericordia, una invitación al arrepentimiento. Tal vez nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el nombre de Judas permanecerá como una advertencia, pero también como una pregunta. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? Judas creyó que ya no había esperanza, que era demasiado tarde. Pero el Evangelio dice lo contrario. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La tragedia de Judas no está solo en la traición, sino en no haber creído que aún podía ser perdonado. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Acabas de conocer la historia más profunda, trágica y transformadora de los 12 apóstoles de Jesús. Historias que no aparecen completas en la escuela, que pocos se atreven a contar y que aún hoy siguen sacudiendo conciencias. Pero antes de que te vayas, detente un segundo. Más del 80% de los que ven estos videos no están suscritos al canal. Si este contenido te tocó el alma, haz clic en suscribirse ahora mismo. Tu suscripción no es un número. Es lo que nos permite seguir contando estas verdades ocultas que tanto incomodan y tanto enseñan. Dale like si alguna de estas historias te estremeció por dentro y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la historia que más te impactó? ¿Crees que tú serías capaz de dar la vida como ellos? Gracias por acompañarnos hasta el final. Y recuerda, ellos murieron por su fe. ¿Y tú? ¿Por qué vives? Nos vemos en el próximo video.